Si no dominas la habilidad de creación de contenido, si no dominas la habilidad de poder llegar a muchísimas personas a través de las redes sociales, es muy posible que a tu negocio le falte muchísimo para poder facturar y crecer realmente. Por eso es una habilidad que necesitas manejar, que necesitas entender si realmente quieres hacer que tu negocio despegue. Y para eso tienes que saber cómo viralizar, cómo llegar a muchísima gente a través de las redes sociales sin necesidad de invertir en publicidad. Porque si necesitas invertir en publicidad para poder llegar a gente, cada vez tus costes van a ser muchísimo más altos y tus márgenes van a ser muchísimo menores. Por eso es muy importante que manejes, que entiendas la habilidad de creación de contenido, de poder viralizar dentro de las redes sociales, porque esta habilidad va a ser la que te permita llegar a muchísimas personas. Yo desde el año 2022 que llevo trabajando dentro de las redes sociales, en una primera instancia empecé a trabajar una cuenta de fitness, una cuenta de entrenador online que crecí como más de 40.000 seguidores en tan solo 2 o 3 semanas, y en tan solo un año que estuve trabajando con ella superé los más de 100.000 seguidores. Actualmente tengo más de 200.000 seguidores en las redes sociales y por tanto creo y considero que entiendo perfectamente cómo funciona esta viralización dentro de las redes sociales, y por eso he querido hacer este vídeo en este año 2026 para que entiendas perfectamente qué es exactamente lo que tienes que hacer si quieres viralizar a través de las redes sociales y llegar a muchísima gente para que tu negocio funcione. Y como te comentaba, yo empecé trabajando como entrenador online en las redes sociales, he viralizado muchísimo contenido, he ganado muchísimos seguidores con publicaciones de millones y millones de personas, de millones y millones de interacción, un montón de likes, un montón de seguidores en las redes sociales, pero también en estos últimos meses, sobre todo, he estado trabajando una cuenta más a nivel negocio, que es mucho más difícil viralizar, pero en estos últimos meses, en estas últimas semanas, he tenido publicaciones donde he llegado a más de 1.000.000 de personas. Por tanto, creo y considero que entiendo perfectamente cómo funciona este aspecto de la viralización, de la creación de contenido para poder llegar a muchísimas personas. Y además, todo esto no solo lo hago conmigo, sino que también lo hago con muchísimos alumnos, con muchísimas personas que confían en mí diariamente para enseñarles cómo funciona todo eso. Y por eso hoy en este vídeo te quiero dar exactamente las claves que necesitas para que tú también puedas aplicar todo esto y que puedas llegar a muchísimas personas a través de las redes sociales. Como bien has podido ver, no solo lo he hecho conmigo, sino que también lo he hecho con otras muchas personas que han conseguido crecer y escalar sus redes sociales incluso a más de 1.000.000 de seguidores. Por tanto, estate muy atento a todo lo que te voy a contar a continuación, porque a partir de ahora tu negocio puede cambiar por completo. Lo primero que tenemos que entender es que hay 3 grandes nichos que funcionan súper bien en las redes sociales si queremos viralizar. Estos nichos son nicho de salud, nicho de dinero y nicho de desarrollo personal. Son los 3 grandes nichos que funcionan dentro de las redes sociales. Por tanto, siempre que estés hablando en las redes sociales con nichos, con estos 3 nichos, pues obviamente te va a permitir llegar a muchísimas personas. Y por hablar de una forma más concreta y que me entiendas perfectamente, nos vamos a ir enfocando en cada uno de estos nichos para que entiendas un poco mejor cómo funciona todo esto. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de estos 3 nichos, nosotros podemos estar anichados de una manera más concreta o menos concreta. Por tanto, cuanto más anichados estemos, cuanto más estemos enfocados en un nicho muy concreto, pues por ejemplo dentro del tema de salud, que como te he dicho yo empecé a trabajar con todo esto, cuanto más enfocados estemos en un nicho concreto, a menos personas vamos a llegar, porque va a ser un nicho mucho más específico y muchas menos personas van a estar dentro de ese nicho. Por tanto, llegar a gente dentro de ese nicho va a ser muy complicado. En cambio, si nosotros hablamos en temas de salud en general, temas que le pueden interesar a cualquier tipo de persona, pues obviamente vamos a llegar a muchísima más gente. Y ahora te voy a poner algún ejemplo para que lo entiendas muchísimo mejor. Es decir, dentro del nicho salud, nosotros podemos hablar de muchísimas cosas. Yo puedo hablar de salud en general, por ejemplo, de alimentación, que son aspectos que le interesan prácticamente a todo el mundo, porque todo el mundo come. Entonces, al final, si yo hablo de aspectos de salud relacionados con la parte de alimentación de manera general, puedo llegar a muchísima gente, es decir, hablando de recetas, de comidas diarias, etcétera. Yo puedo hacer contenido relacionado con eso para llegar a muchísima gente, independientemente de que yo me enfoque en un nicho de, por ejemplo, mujeres con menopausia que quieren adelgazar. Yo hablando de ese nicho de salud, ya seguramente esté llegando a mujeres
que estén en fase de menopausia que quieran adelgazar, por ejemplo. Entonces, de esa manera ya voy a estar abarcando a mi cliente ideal casi 100%. En cambio, si yo hablo de algún tema relacionado de salud específico para mujeres con menopausia que quieran adelgazar, el rango de personas, el número de personas que voy a llegar va a ser muchísimo menor. En cambio, si yo hablo de adelgazar en general, obviamente no voy a llegar a un nicho, a tantas personas como hablando de salud en general, pero voy a llegar a un número de personas más grande que si fueran personas, mujeres con menopausia que quieran adelgazar. Entonces, lo más importante que tú tienes que tener en cuenta relacionado con esto es al nicho al que te diriges y al número de personas a las que estás hablando dentro de tu contenido. Si tú te empiezas a pensar en contenidos que pueden llegar a muchísimas más personas, pues obviamente si tú utilizas ese contenido seguramente puedes llegar a muchísima más gente. Pero si estás hablando a personas dentro de un nicho grande, de un nicho pequeño y de un nicho y de un nicho, de un subnicho muy pequeñito, pues obviamente al número de personas que vas a llegar va a ser muy pequeño. Por tanto, si tú quieres llegar a muchísima gente a través de las redes sociales y quieres subir un contenido que realmente sea viral, tienes que hablar a un nicho de personas enorme, al máximo que tú puedas, porque de esta manera va a ser una forma de llegar a muchísimas personas. Y hay obviamente muchísima gente dirá, no, claro, pero es que si tú viralizas de esta manera no vas a llegar a tu perfil de cliente adecuado, lo que sea. Eso ya serán preocupaciones del futuro que te vas a plantear y que tendrás que ver cómo convertir a ese nicho de personas al que tú te estás dirigiendo. Pero aquí estamos hablando de viralizar, de llegar a muchísima gente y si queremos llegar a gente, esta es la forma que tenemos de hacerlo, de hablar de contenido general que trate de abarcar al máximo número de personas posibles. De esta manera vamos a estar creando contenido con el que vamos a llegar a muchísima gente casi 100%. Después, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta, que es lo que más está funcionando actualmente a día de hoy, 2026, estamos a 22 de julio de 2026, lo que tenemos que tener en cuenta son los formatos que se están trabajando dentro de las redes sociales. Las redes sociales cada vez son plataformas más de creación de contenido y no tanto donde se creen comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, la creación de contenido es súper importante y hay formatos, hay estructuras de contenido que funcionan porque van por tendencias. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a los formatos, a las tendencias que se están utilizando actualmente dentro del mercado. Da igual en el mercado en el que estés, si estás en mercado salud, dinero, desarrollo personal, lo que sea. Hay tendencias, hay formatos que funcionan 100%. Por tanto, si estas tendencias, si estos formatos funcionan, tú tienes que adaptar tu contenido a todos estos formatos. Porque hace unos años tú subías contenido hablando a cámara, hablando de un contenido interesante, de un tema interesante, hablando a muchísima gente y ese contenido directamente iba a llegar a muchísima gente. Pero ahora cada vez el algoritmo filtra muchísimo más. Entonces, si tú utilizas este tipo de formatos, este tipo de tendencias, vas a conseguir llegar a muchísima más gente. Pero si sales con vídeos directamente hablando a cámara, pues seguramente este tipo de contenido no llegue a casi nadie, a no ser que estés polarizando o sea un contenido muy interesante o seas una persona que realmente seas bastante reconocida o que tengas muy buen posicionamiento dentro de tu sector. Si no te estás posicionando dentro de esto, seguramente tu contenido no llegue a casi ninguna persona, a no ser que pueda pasar cualquier cosa concreta, que obviamente esto siempre puede pasar. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que dentro del contenido tú estés hablando a muchísima gente. Y lo segundo que tienes que tener en cuenta es adaptar el contenido a los formatos que son tendencia en el momento en el que estés. Esto a día de hoy de 2026. Si tú haces esto, vas a estar llegando a muchísima gente. Y claro, es que los formatos que están funcionando actualmente son muy dispersos, son muy distintos. Hay muchos formatos que funcionan realmente ahora en las redes sociales. Entonces, claro, tú te estarás pensando, oye, ¿qué formatos tengo que utilizar? ¿O cómo encuentro este tipo de formatos? Es muy sencillo. Simplemente tienes que meterte en las redes sociales y encontrarás un patrón común en las redes sociales de contenido que es muy similar, que muchísimas personas están utilizando. Entonces, ese patrón común son los formatos que realmente están funcionando. Y cuanto más scrolles, cuanto más eduques a tu algoritmo, más formatos parecidos vas a encontrar
Y además te irán saliendo formatos que funcionan, porque realmente las redes sociales funcionan así, te muestran el contenido que a más personas llega, entonces te van a mostrar directamente los formatos que funcionan. Entonces simplemente es trastear, investigar un poco en las redes sociales y encontrar esos formatos que realmente están funcionando actualmente. Tú lo puedes hacer por ti mismo, siempre que tengas un poco de criterio, un poco de conocimiento, puedes estar buscando y vas a encontrar todos esos formatos que funcionan perfectamente. Entonces es copiar esos formatos, cuantos más formatos distintos tengas, muchísimo mejor, porque los vas a adaptar a distintos tipos de contenido y obviamente a partir de ahí lo más importante es que tú empieces a trastear, a testear, a probar todos esos formatos para que veas cuál es el que mejor encaja contigo en función del nicho en el que estés y qué es lo que mejor te está funcionando o lo que mejor funciona en ese momento. Entonces, tú simplemente tienes que coger todos esos formatos, hacer una investigación a nivel de contenido con los formatos que realmente estén funcionando, coges ese tipo de formatos, los pruebas y los haces funcionar con tu contenido, con lo que tú quieras comunicar, con lo que tú quieras transmitir. Y simplemente es probar a ver qué tal funciona y al final lo que te va a dar el resultado de si funciona o no, pues es los resultados que te esté dando ese contenido. Tienes que probar y verás que habrá tipos de contenido, tipos de formatos que tú subas que lleguen a más gente o que te viralicen muchísimo más. Por tanto, esos formatos son los ganadores, son los que realmente están funcionando y esos formatos que a unas personas les funcionan también, a ti no te funcionarán también, pues habrá otros formatos que sí les funcionen, que también te funcionen a ti también. Entonces es cuestión de prueba y de error, de ir analizando cuáles son esos formatos ganadores y replicarlos y usarlos de forma recurrente en el tiempo e ir cambiando distintos tipos de formatos. Si tú utilizas todo esto, 100% vas a conseguir viralizar dentro de las redes sociales. Lo único que necesitas es ir a un nicho muy amplio, lo más amplio posible, escoger esos formatos ganadores y replicarlos y utilizarlos de manera constante en el tiempo. Tienes que probar, tienes que testear y trabajarlo de forma constante. Yo, como te he dicho antes, justo en estas últimas semanas, he tenido contenido que se me ha ido a viral dentro de un nicho que no estaba trabajando hasta hace apenas unos meses y no he conseguido viralizarlo hasta que no he estado trabajando continuamente dentro del nicho, probando qué contenido funcionaba, qué formatos funcionaban y cuáles no funcionaban. Y ahora que ya he cogido ángulos que son ganadores, formatos que son ganadores, ya es cuestión de replicar y volver a analizar contenido nuevo que sigo probando. Y de esta manera va a ser como voy a estar llegando, como voy a ir ampliando toda mi audiencia y ir haciendo contenido que realmente se me haga viral. Y si haces esto, es así de sencillo. Esto es lo que tienes que hacer actualmente en el año 2026 para poder conseguir llegar a muchísimas personas y que realmente puedas estar captando clientes a través de las redes sociales. No hacen falta quebraderos de cabeza, obviamente esto requiere trabajo, pero si aplicas esto 100% te va a funcionar. Así que esto es lo que yo haría en este momento si realmente quieres viralizar y quieres llegar a gente. Y de hecho, si quieres aprender mucho más de todo esto, relacionado con todo esto de cómo escalar tu negocio, de cómo escalar tu marca personal, aquí abajo en la descripción siempre te doy acceso a mi formación gratuita Community Creation, que es una formación gratuita donde doy masterclass en directo todas las semanas para enseñarte a crecer tu negocio y tu marca personal. Así que únete ahí porque es completamente gratuito y te va a aportar muchísimo valor. Y si te apuntas, pues nos veremos en las siguientes masterclass. Y obviamente si te ha gustado este vídeo, pues dale un buen like y suscríbete para no perderte nada. Un saludo.